Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Daniel Alexander González, de optometría sexto semestre, y el día de hoy pues vamos a realizar la retinoscopía mediante el simulador de ALCO. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es seleccionar una fórmula al azar. Vamos a compensar acá la distancia a 2 dioptrías, puesto que la refracción generalmente la hacemos a 50 centímetros. Entonces, lo primero que debemos hacer es poner el lente de +2 para tener una condición de metropía, pues puesto que a 50 centímetros la divergencia incidente es de 2 dioptrías. Entonces debemos tener un lente de +2 para generar unas condiciones de metropía. Entonces debemos empezar a valorar las sombras, pues obviamente como esta es una ametropía bastante alta, vamos a ver que no se ven las sombras y pues lo que tendríamos que hacer es pasar a un positivo o un negativo alto para tratar de ver las sombras. En este caso, pues como ya sabemos que es una miopía alta, una miopía magna de 11,75, pues vamos a iniciar con un lente negativo de, de 5,50. Entonces ahí, aunque se ve muy leve, se ve la sombra que va en dirección contra. Entonces este meridiano es contra, este meridiano también es contra, y vemos que tiene una inclinación de un eje. Entonces, eh, en este casi no se aprecia, por lo que este debe ser el menos contra. Entonces, vamos a inclinar la banda del retinoscopio a- hacia la dirección del reflejo para, pues, para poder empezar la neutralización. Listo, entonces acá estamos. Un meridiano es de 170 y el otro meridiano es de 80 grados. Entonces acá vemos, este es un meridiano contra, y el otro meridiano debe ser pues a 80 grados. Y vemos que este es un negativo mucho más alto, entonces iniciamos por el menos negativo, que sería el de 170. Listo. Entonces acá empezamos a aumentar lo que es esfera negativa. Lo vamos a hacer en pasos de 0,25 o en pasos de 0,50, pues para agilizar un poco la refracción, porque en ametropías muy altas como esta, si realizamos solo pasos de 0,25, no vamos a notar mayor diferencia en el reflejo retinoscópico, en la sombra que se ve. Entonces podemos ir aumentando en pasos de 0,50 o incluso de 1 dioptría. Obviamente hay que tener en cuenta la sombra es la que nos va a orientar, nos va a guiar. Obviamente cuando empezamos a estar un poco más opaca, más lenta, no se veía tan brillante, y a medida que nos vamos acercando a la neutralización, esta se va convirtiendo un poco más brillante. Mira, en este caso ya está más delgada la sombra, se ve más brillante, pero pues todavía nos falta pues bastante, ¿no? Digamos acá en 875 ya cambia la propiedad de la sombra y como les decía, la misma sombra nos va orientando. Ya cuando estamos en estas eh, fases finales de neutralización, donde ya está la sombra pues mucho más delgada, brillante, rápida, que ya vemos que estamos próximos a neutralizar, es pertinente realizar en pasos de 0,25 el aumento de la esfera, pues para poder tener una buena neutralización. Digamos, acá en 9,75 se ve la pupila totalmente llena, pero podemos irnos hasta -10 para confirmar que sea 9,75 la esfera neutralizadora. Entonces, en -10 lo que ya vemos es una sombra con, y quiere decir que ya nos pasamos. Entonces, dejamos la esfera negativa en -9,75. Bueno,
Obviamente, este es el dato grosso, puesto que estamos trabajando sin RL, entonces al final de la refracción tendremos que compensar la distancia, que en este caso sería 50 centímetros, por lo que se compensan 2 dioptrías a la esfera. Entonces vamos a seguir con el cilindro. Como ya sabemos, pues este tiene un eje, el cilindro tiene un eje a 80 grados, y lo mismo vamos a hacer con la banda del retinoscopio. A 80 grados, vamos a empezar la neutralización. Entonces esta se ve contra, lo que nos indica que iniciamos por el meridiano más positivo o menos negativo. Acá, como les decía, podemos ir en pasos de 0,25, 0,50 para agilizar un poco lo que es la refracción. Esto, pues, obviamente es mucho más fácil hacerlo en el simulador donde estamos bajo condiciones idóneas, donde no se tiene en cuenta lo que es la acomodación, la pupila se ve mucho más grande, entonces, pues, esto es más fácil. Ya en vivo y en directo es un poco más difícil verlo, pero pues ya con la práctica debemos empezar a agilizar un poco más. Entonces, acá lo que se va a hacer es aumentar la esfera negativa para ir neutralizando esta sombra. Entonces, lo mismo, la sombra va a estar más ancha a estar más delgada, a verse más brillante, a estar un poco más rápida la sombra, lo que nos indica pues que ya estamos en buen camino hacia la neutralización. Digamos, en este punto se ve casi llena la pupila, se ve una sombra muy, muy tenue. Entonces, acá es pertinente realizar pasos de 0,25 para ver la neutralización. Entonces, digamos, acá ya se ve la pupila llena, ¿sí? Pero podemos pasarnos hasta la siguiente esfera, el siguiente paso de cilindro negativo, que sería 4,75 menos 4,75, para ver esto. Entonces, como veníamos de una sombra contra, que era miope, y le aumentamos el cilindro negativo, hacemos que los rayos converjan antes de la retina y se entrecrucen dando una imagen invertida, por lo que nos va a generar una hipermetropía que no existe. Entonces, ópticamente, esto se hace para confirmar nuestro diagnóstico. Como sabemos que es miope, al subirlo hasta la hipermetropía es para estar seguros de la esfera o el cilindro neutralizador en este caso. Entonces, en este punto ya habremos terminado nuestra neutralización. 80 grados se ve, pues, llena la pupila, y en 170 grados también. La fórmula que nos da de retinoscopía es -9,75 con -4,50, pero debemos recordar que este es el dato grosso porque estamos trabajando siempre en RL. Como debemos compensar la distancia de trabajo, que serían 50 centímetros, entonces compensamos 2 dioptrías, por lo que la fórmula nos queda -11,75 con -4,50 a 80 grados en este caso. Es un astigmatismo miópico compuesto contra la regla. Y listo. Eso sería todo por hoy.